la cooperación internacional para nosotros es una riqueza no solo económica, sino también en cuanto a la riqueza cultural que aporta, por ejemplo, en cooperación técnica, ¿no? Esos cooperantes que vienen dentro del GPA, del Gobierno Provincial de la Azuay, y nos enseñan, ¿no?, otras formas de trabajar, y ellos también aprenden a sí mismos de nosotros. Bueno, la verdad que el prefecto de la Azuay que nos apoye en lo que es el proceso de cooperación para nosotros fue clave, porque en verdad una problemática que nos encontramos al comenzar a estructurar el equipo es que nosotros empezamos también, siendo yo solita ahí, como empiezan supongo todos los GATs, y poco a poco cuando tú demuestras que la cooperación puede ser algo muy positivo en el territorio, pues va aumentando. Ya te ponen un técnico de formulación, te ponen un técnico de seguimiento y una secretaria, que es el equipo que tenemos nosotros actualmente. Ya nos conocíamos, ¿verdad?, cuando estaba yo solita, y ha ido aumentando. Esto sin el respaldo de la autoridad, sin que él le dé la prioridad, no es factible. Eso también me refería a la problemática que es al interno del GPA. Cuando uno llega al GPA, la cooperación es toda dispersa, no es prioritaria, entonces a veces se formula o se deja. Entonces, que la autoridad reúna a sus asesores y directores y diga: no, hay que sacar tiempo porque los proyectos de cooperación son prioritarios para la provincia, a nosotros nos ayuda a que las reuniones se hagan de una forma con calidad, es decir, si quedamos en que se envíen documentos, en que se aporten técnicamente al proyecto, porque otra confusión que hay es que los proyectos del GAT son los que van para cooperación, y esto es una confusión que suele darse en los técnicos del GAT y no es así, ¿no? Sino que, por ejemplo, tú tienes un proyecto, pero tú tienes un proyecto que se está ejecutando en un cronograma y es a 4 años, pero sin embargo a ti te van a dar no más de $80.000. Entonces tú tienes que descomponer este proyecto y el técnico te tiene que ayudar a ver si la financiación va a caer el año que viene, qué componente del proyecto tú puedes ejecutar el año que viene que sea ajustado a un presupuesto de $80.000. Y esto es un trabajo muy concreto y difícil que hay que hacer junto con el técnico y le exige tiempo. Entonces, esto es algo que nosotros ahora mismo hemos conseguido. La gente dedica tiempo al tema de cooperación, y no solo eso, sino que los propios técnicos y directores a veces vienen con convocatorias de cooperación a nosotros para que los ayudemos. Nosotros actualmente la mayoría de cooperación que tenemos es de territorio a territorio, es decir, dentro de los marcos de la paradiplomacia nosotros apostamos por una cooperación descentralizada. Por ejemplo, que un gobierno autonómico regional de un país X haga cooperación directamente con nosotros. Un factor clave es el conocimiento de estas regiones. Por ejemplo, ¿cómo se hacen los conocimientos? Pues, por ejemplo, asistiendo a eventos. En el marco de las redes internacionales, tú tienes ahí un espacio de debate donde se hacen muchos contactos internacionales que luego sirven para hacer convenios de cooperación, ya sean europeos, norteamericanos o de América Latina. Hay un problema, es justamente la falta de conocimiento. Nosotros nos hemos encontrado con casos con que hemos querido presentar a convocatorias de la Unión Europea que son tripartitas, ¿no? No menos de 3 países, y nos hemos encontrado que en ese momento hemos tenido que abrir la base de datos y empezar a conocer qué posibles socios hay. Entonces esto se solventaría, pues yo creo que la autoridad con el equipo de cooperación tiene que viajar o también, ¿cómo decir?, acoger, ¿no?, a socios internacionales en su mismo nivel que puedan ser futuros actores claves de una cooperación conjunta. Desde el departamento se hace todo un esfuerzo para que la agenda nacional, que esto es una lucha también que se tiene continua, ¿no?, porque las agendas de las autoridades siempre son muy cerradas, hacemos un esfuerzo para que en su agenda tenga cavidad los viajes internacionales. Entonces, por ejemplo, hasta el año pasado nosotros teníamos la presidencia de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios.
esto es una plataforma para conocer a otros muchos gobernadores que puedan ser socios de cooperación, no solo de cooperación, sino de intercambios y bueno, infinidad de cosas. Entonces, estos espacios, a medida que tú vas visibilizando, internacionalizando tu territorio, es como un pez que se muerde la cola, más invitaciones van llegando, entonces a medida que aumentan los eventos, tu visibilidad también aumenta. La comprensión es mayor entre las dificultades, las ventajas y las desventajas, entre los territorios, la flexibilidad también es mayor. Hablamos el mismo lenguaje, es una cercanía con las poblaciones, ¿no? Que a lo mejor en estos programas estatales de millones de dólares pues no se habla tanto de lo que es el ciudadano de a pie, ¿no? Y aquí se habla de poblaciones realmente beneficiarias, cuántas mujeres, cuántos niños, ¿no? Y eso es un mismo lenguaje en problemáticas y en soluciones. Tenemos varias cooperaciones. Por ejemplo, una que a nosotros nos ha gustado mucho es una asistencia técnica que nos ha dado la Universidad de Málaga a través del Ayuntamiento de Málaga. Nosotros tuvimos un contacto con ellos también por una visita justo que hicimos a España, y ellos tienen un máster de cooperación internacional. Entonces, los expertos que salen de este máster tienden a hacer varios meses en territorios, ¿no? De socios del ayuntamiento. Entonces, nosotros tuvimos aquí a dos técnicos que nos ayudaron justamente con un modelo de gestión de cooperación que nosotros estamos implantando en el territorio, que es el de coordinar los diferentes niveles subestatales, es decir, tanto provincial, municipal y junta parroquial, y hacer entre todos un plan de prioridades de cooperación que serían nuestra carta de presentación a los cooperantes. Para ello hemos hecho un primer diagnóstico y nos hemos dado cuenta que no todas las capacidades de cooperación lo mismo. Entonces, ¿cómo las juntas parroquiales, por ejemplo, nos planteamos? ¿Cómo pueden aportar a un plan de prioridades de cooperación si ni siquiera saben cuáles son sus prioridades de cooperación o qué mismo es la cooperación? Entonces, lo que hicimos con el Ayuntamiento de Málaga es un fortalecimiento a las unidades más descentralizadas, que en este momento son las más débiles, a través de formación y de un diagnóstico de cooperación. Esto lo hicieron los técnicos de Málaga, entonces esto ha sido una experiencia de cooperación muy bonita, ¿no? Otra, por ejemplo, hemos tenido con el gobierno vasco, justamente nosotros hemos conseguido recientemente la presidencia de la Organización de Regiones a nivel mundial, ¿no? Es una organización que cuenta con 900 regiones en su sede, entonces esto ha sido un logro, para nosotros es un resultado muy fuerte. De esas regiones, esta plataforma da un espacio para contactar paralelamente en otras funciones. El gobierno vasco tiene una de sus fundaciones que se llama Tecnalia, que es una de las fundaciones tecnológicas más fuertes de Europa. Muy bien, a partir de esta red, el gobierno vasco es el tesorero de la red, entonces nosotros nos movemos mucho con ellos. Esta fundación Tecnalia nos ha ayudado a hacer un diagnóstico en campo de qué sectores deberían ser priorizados para un posible centro tecnológico en el territorio. Esto ha sido también otra cooperación descentralizada que hemos tenido. El impacto, por ejemplo, de la cooperación descentralizada de gobierno a gobierno suelen ser cooperaciones pequeñas, ¿no? Entonces, si hablamos del ciclo de proyecto en cuanto a su seguimiento y evaluación, lo que podemos medir son los resultados a un corto tiempo. Un impacto tendríamos que ver en largo tiempo. Por ejemplo, si el centro tecnológico funciona en la provincia, habría que ver ese sector que se definió con ellos, ¿ha sido el adecuado? Entonces eso en 2 o 3 años se vería el impacto, ¿no? O por ejemplo de las juntas parroquiales. Ahora sí vemos resultados de que las juntas se están empezando a mover un poquito más o acuden a nosotros diciendo, mira, tenemos este proyecto y como ha sido priorizado y tal, nos gustaría que nos ayudarais, que es un resultado ya positivo, pero el impacto realmente sería, ellas son autónomas para conseguir cooperación dentro del plan participativo de cooperación de la provincia.
Bueno, esto se verá también de 1 a 2 años. En cuanto a las cooperaciones más fuertes como de Naciones Unidas o cosas así, que son ya pues a lo mejor 200, 300, 400 mil dólares, sí se puede ver a lo mejor resultados mayores que podríamos incluso llamar impactos, pero igual nosotros tenemos un gran proyecto de riego, ¿no? Y ahora están instaladas todas las tuberías y bueno, está casi acabado el proyecto, pero el impacto de eso es la mejora de los pastos, eso mejora el ganado, eso no se puede ver todavía. El Departamento de Cooperación se creó hace ahora 3 años, ¿no? El primer año fue, o debe ser, ¿no?, de un posicionamiento, una estructura, un equipo, una formación interna, una recopilación de todos los proyectos, el flujo hacia los cooperantes, que vaya todo por el departamento, y eso se tarda en hacerlo. Entonces el primer año fue casi interno, ¿no?, de recogerlo todo. El segundo año fue ya de base de datos, o sea, qué hay en el terreno, qué hay afuera, qué nos ofrecen las distintas entidades que trabajan en cooperación y empezar a presentar. Y el tercer año ya estamos teniendo pues proyectos aprobados. Entonces también hay que tener en cuenta que cooperación tiene un ciclo muy largo, ¿no?, de consecución de recursos. Al interno es porque si no los proyectos no salen. Uno, el Departamento de Cooperación no puede presentar proyectos alienándose de lo que son los aportes técnicos de las direcciones ejecutoras, porque si no tú estás presentando un proyecto basado en suposiciones. Ellos son los que tienen los datos reales de sus proyectos y saben en qué momento están. Entonces esto es vital. Igual si se tiene que reformular y ellos mismos, la apropiación de estos proyectos tiene que ser hecha por ellos, porque ellos mismos serán los que ejecuten estos proyectos que nosotros estamos consiguiendo. Nosotros somos un vehículo, no más un vínculo entre el cooperante y ellos, ¿no? Entonces ellos tienen que apropiarse de ese proyecto. E igual para el territorio, nosotros, la provincia, los proyectos que consigue es expresión de sus municipios y juntas parroquiales, es decir, nosotros conseguimos un proyecto de riego, pero va a estar en la parroquia de Puculcay, entonces Puculcay tiene que participar en esa formulación de proyecto. El primer factor que nosotros teníamos algo de problemas que solventamos fue la presencia de la autoridad. Si bien cuando se negocia un proyecto, si bien tú puedes negociarlo, pero en algún momento tiene que aparecer el señor prefecto en la reunión para dar su respaldo político al proceso de sostenibilidad del proyecto. Como diciendo, yo estoy aquí, sé del proyecto y le voy a dar sostenibilidad porque entra dentro de un proceso que hemos priorizado en el gobierno. Entonces, la presencia del prefecto en este tipo de reuniones en un momento dado es vital. Y luego, por otra parte, cuestiones de cronograma nos dan muchos problemas. Por ejemplo, negociamos con un cooperante de presentar un proyecto en un tiempo dado, ¿no? Entonces nosotros lo estamos formulando durante un tiempo. Ellos se toman otro tiempo para decidir su respuesta. De ahí viene otro tiempo un poco más corto hasta que te ingresan en una cuenta específica. Eso si tienes la suerte de que todo el proceso de las cuentas específicas, que es un poco doloroso, se haga con rapidez. Nosotros tuvimos una vez el caso de que con el PNUD específicamente ya nos querían ingresar el dinero y nosotros la petición de la cuenta específica al ministerio, tienes que tener antes firmado el convenio con el cooperante, pero el cooperante quería antes la cuenta bancaria, entonces o uno u otro tenía que ceder. Entonces ahí nos pasamos casi un año, que es una barbaridad de tiempo. Entre tanto sacamos la cuenta y claro, el proyecto ya no tenía nada que ver con el cronograma que nosotros habíamos hecho en el proyecto de formulación. Entonces, desequilibrios cronológicos no te voy a negar, teníamos y seguimos teniendo en la actualidad. Los justificativos, lo que pasa es que es la cultura de cooperación que decimos. El ciclo de cooperación no se acaba cuando el cooperante te da el dinero. Entonces, estamos con una falta de conciencia de que uno le debe una justificación al cooperante en cronograma acordado y tal como tú has cogido el compromiso. Si tú has dicho que vas a hacer
un informe cada 3 meses, con unas facturas que te demuestren el gasto, con las fotos, con las listas de asistentes, tú tienes que entregar eso. Y muchas veces los técnicos se pierden ahí, ¿no? Nosotros les hacemos un seguimiento, pero quien está ahí comprando y con la gente en el terreno, con las listas y todo, son ellos. Entonces hay que crear una mayor conciencia, que nosotros para esto es un problema. Luego no podemos justificar los proyectos, si bien que sabemos han ejecutado, pero hay que demostrárselo al cooperante, ¿no? Para el Gobierno Provincial de la Azuay, este ítem es un ítem prioritario, internacionalización de la provincia, ¿no? Nosotros nos encontramos con que tenemos muy pocos derechos a cumplir en el marco de la paradiplomacia, al contrario de muchos países europeos que tienen su independencia en niveles internacionales, pueden tener incluso delegados internacionales. Nosotros tenemos muy cortadas las alas. Entonces es algo que nosotros buscamos, por ejemplo, las políticas macroeconómicas, macropolíticas, ¿no?, del mundo, tiene que escuchar la voz de los niveles descentralizados. Entonces nosotros, para el Gobierno Provincial de la Azuay, es una prioridad el que las voces de las regiones se escuchen en esos espacios. Te pongo un ejemplo. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta ahora habían contado con la voz de muchos actores, pero no de los gobiernos descentralizados. Estuvimos a través de esta plataforma, la Organización de Regiones Unidas FOGAR, en Dakar, con el PNUD, que es el que está haciendo el balance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la nueva formulación de los objetivos, para crear un cronograma de actuación de los gobiernos junto con CGLU, ¿no?, que son ciudades y gobiernos locales, de actuación de los gobiernos, donde ellos puedan poner su voz en el balance y en la nueva formulación, ¿no? Entonces esto es incidencia política que se hace con las plataformas, que luego viene en forma de cooperación. Porque los objetivos, cuando tú tiendes a lograrlos, si las regiones también se apropian de esos objetivos y el PNUD sabe que existe un actor que está en pro de la consecución de los objetivos, también habrán líneas de cooperación para la ayuda de esa consecución. Para nosotros la internacionalización de la provincia va más allá de la cooperación. La cooperación sería una de las patas de la mesa de la internacionalización, pero por ejemplo la internacionalización trae muchísimas otras cosas, como puede ser inversión, como puede ser turismo, entonces como puede ser conocimiento. Por ejemplo, el prefecto enriquece también su discurso político a través del conocimiento de otros gobernadores, prefectos, en diferentes títulos que quieras llamar subestatal, que se encuentran con problemas comunes a los que nosotros nos encontramos en nuestro territorio. Entonces, es una riqueza mucho más allá de la cooperación, que si bien no deja de ser importante, no es la única en los espacios internacionales. Es también, por ejemplo, que la internacionalización nos ofrece a nosotros espacios donde presentar nuestros proyectos. Hacemos Ecuador visible al mundo. Ecuador tiene muchas cosas que ofrecer y hay proyectos que pueden ser demostrados y servir como ejemplo a otras regiones del mundo.